Sí, decía yo ayer que Querétaro, pero es que uno puede pronunciarlo con acento, sin acento. Querétaro, Querétaro es la palabra más bonita del español, que significa juego de pelotas. Pero bueno, eh, sin mayor preámbulo, otra vez, quizá gracias a los organizadores de este maravilloso evento, estoy muy, pues, congraciada con todas las exposiciones y aprendiendo lo más que se puede desde mi enfoque y mi perspectiva, porque sí, mi tema es el estrés y la salud mental. Y justo los últimos comentarios que hablaba Mildred me parecían tan atinados cuando hablaba de esta visión más integradora sobre la enfermedad o la salud vista desde un enfoque biopsicosocial, decía ella, y cultural. Y me encantó esto de la espiritualidad porque justo es el tema de mi disertación, este enfoque más holístico, más integral. Y me pareció súper interesante también esto de la familia gestante. No es la persona solamente la madre que va a gestar, sino es ni la pareja, es todo el entorno familiar que se prepara para recibir una nueva vida, una nueva persona y va a cambiar evidentemente todo el sistema familiar. Bien, en este sentido, bueno, gracias, insisto, no me cansaré de dar las gracias y al mismo tiempo decirles que, bueno, justo ayer yo platicaba sobre el estrés y la salud mental como la primera ponencia de la mañana del día de ayer y hoy cierro. Entonces, si están muy cansados, espero animarles un poco o bueno, en todo caso, si ya están muy cansaditos y después del almuerzo, espero que también mi disertación les sirva de fondo musical para que se puedan dormir. Es decir, estoy bromeando, pero ahora mismo yo no puedo controlar muchas cosas y pues por eso hago un poco la broma. Cierto, entonces, bueno, esta cuestión de la norma 035, que tiene que ver con la Secretaría, las siglas dicen CTPS, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es quien norma este asunto de la salud también en nuestro país y quien sanciona y establece todos los requisitos de problemáticas físicas que comprometen al trabajo, es muy interesante. Yo les decía el día de ayer y hoy lo reitero, que desde 1970 no había cambios, ¿no? En la normativa de nuestro país y que hoy por hoy, evidentemente, hace 50 años, por supuesto que los sistemas, la organización del trabajo, las condiciones han cambiado radicalmente. Y además, el asunto es importante de que se vea como desagregado lumbalgia, dolores físicos, estomacales, todo lo que físicamente compromete el trabajo. Pero es de igual importancia valorar el aspecto cognitivo, psicológico, emocional, que también deriva del trabajo y que puede afectar la vida de la persona. Y en un extremo, yo también lo compartí el día de ayer, puede llevar a la muerte de la persona. Esta normativa entra en nuestro país en vigor a partir del 23 de octubre del año pasado, donde busca la promoción justamente de los ambientes más saludables en el amplio sentido de la palabra y aplica pues a cualquier entorno laboral. Pero esto no es, como dijéramos, aunque es lo deseable, es el deber ser, es nuestra meta y el objetivo a lograr, no siempre puede lograrse en un amplio sentido o en el sentido más completo. Lo que busca esta norma, claro, es identificar aquellos factores de riesgo psicosocial para promover justo una organización más saludable, que gane la empresa y que gane el trabajador. Pero a veces, insisto, estas circunstancias permanecen y permean el trabajo de manera constante. Son aquellas que justo afectan a la persona con aquellos acontecimientos desde traumáticos que pueden provocar, ya lo decían, trastorno de ansiedad, problemas para conciliar el sueño, irritación, em, e incluso la pérdida de la seguridad de la propia persona, cuando estamos hablando del estrés o del burnout en el sentido más extremo y grave. Por otro lado, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es este organismo que regula muchas pautas en términos de la salud, ¿no? Ejemplifica la estabilidad laboral como esta falta de motivación hacia el trabajo, esta situación que afecta directamente al trabajador, ¿no? La idea es que si fomentamos un entorno
saludable, ¿no? Donde a la persona se le permita trabajar en equipo, ser colaborativa, se le fomente el tema de la capacitación, de la motivación a través de la estimulación del aprendizaje. Esto va a contribuir a su salud física y mental. Y no es una cosa menor porque aparentemente sería un precepto sine qua non. Si la persona está bien, entonces va a hacer bien su trabajo y por ende va a lograr los objetivos, a cumplir las metas, a ser eficaz, eficiente y lo que fuere. Y sin embargo, a veces derivado de la condición económica, de las presiones de la propia empresa, no invierte, porque ese sería el concepto, no invierte el trabajador, considerado incluso, por ejemplo, en el tema de la capacitación, considerado como si fuese un gasto. Y esto repercute indudablemente en la persona. Bueno, volviendo al asunto de lo que ya platicaba también, un poco reforzando, en México se dio la reforma laboral desde el 2012 y esa bendita reforma laboral, y no la bendigo en un buen sentido, es un eufemismo, en realidad vino a repercutir de manera negativa respecto a las condiciones del trabajo. ¿Por qué? Porque esa reforma permitió que a las personas, por ejemplo, se les contratara a destajo por hora trabajada, a pesar que la condición del trabajo, la materia de trabajo, no lo permitiese. Yo ayer les decía que acá también la Secretaría de Salud, que es este organismo nacional, provee de trabajo a las enfermeras, al personal de enfermería, hombres y mujeres, con convenios de contratación semestral. Y a los 6 meses a las personas se les rescinde el contrato, se les manda a su casa, vacación en 15 días sin goce de sueldo, de hecho no son vacaciones, es una forma coloquial de decirlo, y luego entonces por ello se les vuelve a contratar. Eso genera inestabilidad laboral, eso genera falta de antigüedad y por ende las prestaciones y toda la seguridad social quedan en un segundo plano. Aunado a ello, se intensifican las jornadas de trabajo y se acrecenta la carga laboral. Y las personas no tienen derecho ni posibilidad de opinar porque están bajo amenaza. El hecho de que a las personas no se les dé un salario digno y se les pague, por ejemplo, condicionado a bonos de productividad, hace que las personas tengan un exceso de trabajo, un desgaste físico y mental, y solo para medio alcanzar el bendito bono de productividad, pero eso genera, insisto, mucho desgaste. Y habrá un momento en que la persona ya no pueda continuar con ese trabajo tan exhaustivo. Estamos hablando también de los trabajos, ya decía yo, temporales. Y esta bendita modalidad de outsourcing, que ya decíamos que es esta modalidad en donde una empresa mediadora contrata a la persona de manera directa para que trabaje física y directamente en otro lugar. Y por esa mediación que hace, la empresa se lleva el 50% del salario de la persona. Luego, si la persona quisiera reclamar o demandar a la empresa convenientemente en un par de años cambia de razón social, desaparece como figura legal, aún estando en el mismo establecimiento, con las mismas personas, con la misma infraestructura, con las mismas instalaciones, y ello provoca dejar en el desamparo a las personas. Entonces, bueno, estoy hablando de estos contrastes. Por un lado, esta norma 035 que pretende dignificar el trabajo, pero por otro lado, las condiciones desde el punto de vista también laboral y legal, no son del todo favorables. Siguiendo con el tema de los factores de riesgo psicosocial, ¿no? Necesitamos que no solo haya este pronunciamiento en la ley, ¿no? En el diario oficial de la Federación y quede como un estatuto, porque puede parecer como letra muerta, ¿no? Necesitamos que el gobierno se comprometa, que efectivamente de facto, de manera práctica y concreta y puntual, existan condiciones seguras y saludables, que también las empresas y el gobierno implementen estas políticas y las líneas estratégicas amplias y genéricas que mejoren la condición del trabajador. Eh, claro, no solamente para corregir, sino es toda una cultura del trabajo preventivo, ¿no es cierto? Donde todo el mundo tenemos que participar.
desde también los profesionales de la salud, claro, indudablemente, pero también, por ejemplo, a través de, como lo decía Mildred, de la investigación que se puede hacer para generar aportes a la prevención. Y todo ello en pro del trabajo digno y decente de las personas, porque el trabajo enaltece, gratifica, pero también, por desgracia, el trabajo puede enfermar y puede llevar a la muerte. ¿Y qué necesidad tendríamos de eso? ¿No es cierto? Em, una cultura de dignidad del trabajo. Continuando entonces, la cultura de la prevención del riesgo. Aunque la imagen es muy elocuente y no diríamos que está muy preventivo, la persona más bien está con una serie de ruidos o de decibeles que lo están atormentando. Y el atormentar no es solamente del ruido físico, sino de los ruidos psicológicos, de la saturación del jefe, de la sobrecarga de trabajo, del pedirle muchas cosas al mismo tiempo, de pedir que se quede horas extras, sobrecargarlo o que se lleve trabajo a casa, cosas que cotidianamente pasan y que generan indudablemente ciertos niveles de estrés. Y el estrés, insisto, afortunadamente ya está catalogado como una enfermedad profesional en nuestro país. Ahora resulta lo interesante cómo lo diagnosticamos, porque seguimos en la tradición de la salud valorando a los síntomas desagregados. Te duele la cabeza, te duele el cuello, tienes náuseas, no tienes ganas de comer, comes demasiado, hay dolores como la gastritis, la colitis, jaquecas, bueno, y todos esos padecimientos o síntomas se siguen viendo de manera desagregada, con una mirada muy biológica, atender al cuerpo cuando estas medidas siguen siendo eminentemente paliativas. Entonces, la idea es tener una cultura de la prevención del riesgo. El Reglamento Federal de Seguridad en Salud, ¿no? eh, pretende que se identifiquen y analicen los puestos de trabajo con riesgo psicosocial. Una cosa es pensar que el trabajo podría provocar algún riesgo y otra cosa es declararlo como tal y avalar el hecho de identificar cuáles son los riesgos para poderlos prevenir. Efectivamente hay que valorar, perdón, clínicamente al trabajador, ¿no? Con aquellos acontecimientos traumáticos severos, como es la violencia laboral, el acoso o lo que le llamamos también el moving. Acoso no solamente sexual, sino psicológico, donde la persona se siente justamente despersonalizada. Hay todo un deterioro y una baja autoestima, falta de seguridad, llegando incluso a paralizarle la vida personal. La persona puede llegar a un nivel de inseguridad tal que no le permita ni siquiera salir de su casa. Y no me refiero a la pandemia, sino que se sienta tan inseguro por el deterioro de su autoestima, de su valía personal, que no le permita trabajar en el extremo, claro. Luego, habría que informar a los trabajadores porque quizá también es una cultura de información en el sentido de que el trabajador no sabe lo que tiene, solo sabe que llora con mucha frecuencia, sabe que se pone triste por cualquier cosa, sabe que es muy vulnerable a ciertos aspectos de índole psicológico y emocional, pero no sabe a qué atribuírselos. Entonces, si hay una información puntual, y sobre todo una información colectiva a los equipos de trabajo, a lo mejor se darán cuenta que un trabajador compartiendo con otro trabajador se dará cuenta que a lo mejor parecen lo mismo, pero nunca se habían puesto a platicar de estas situaciones específicas que quizás acontezcan a grupos en particular derivadas de ciertas áreas de trabajo, de ciertas condiciones adversas que acontecen de manera grupal. Luego, entonces, también habría que llevar un registro de estas medidas preventivas, ¿no? Sobre todo, hay un registro, indudablemente lo creo así, de los exámenes o las evaluaciones clínicas, pero no solamente clínicas desde el punto de vista somático o físico, corporal o funcional, ¿no? Sino que el diagnóstico sea integral. Por eso me encantó lo que Mildred planteaba de este aspecto espiritual y emocional, ¿no es cierto? Bueno, estas medidas habría que adoptarlas poco a poco para ir disminuyendo los riesgos. La idea sería, indudablemente, en el ideal sería eliminarlas, pero no siempre se puede hacer esto. Hay empresas que son muy nocivas, no solamente en el ambiente físico, insisto, sino en el ambiente psicológico, en su clima laboral.
en las relaciones interpersonales, en que las personas se persiguen y luego no buscan quién se las hizo, sino con quién se desquitan. Y esto viene desde la jerarquía, de los mandos medios, de la alta dirección, como que pareciera que el ambiente nocivo y de hostigamiento y de presión constante y de denigración de la persona es lo ideal, cuando sabemos que efectivamente puede de manera inmediata producir un resultado positivo, entre comillas, y favorable, pero a mediano plazo, ni siquiera a largo plazo, provocará un deterioro y evidentemente para la empresa también habrá bajas o una disminución en la productividad. Entonces, esto no es un asunto de salud solo para la persona que se ve afectada, que es el trabajador, sino porque la empresa también le conviene tener esta mirada a mejorar las condiciones, insisto, físicas sí, pero psicológicas sobre todo. Está el experimento de de Hawthorne, yo creo que algunos de ustedes ya lo conocen, ¿no? Que fue realizado por Elton Mayo. Esto ocurrió en 1927, por Dios, hace un buen de tiempo, ¿no? En esta empresa de Western Electric Company en Chicago. Y lo hizo con estas mujeres, porque eran mujeres que se dedicaban a hacer las bombillas, los focos. Y entonces el experimento consistió justamente, hablando de iluminación, en que les cambiaba la intensidad de la luz para que en el grupo experimental y al grupo control lo dejaron sin aumentar la iluminación. La idea era ver si esta condición física era decisiva para que las trabajadoras aumentaran la productividad. Y lo que se encontró fue muy curioso, porque justo las trabajadoras, uno supondría que al aumentarles la iluminación, la intensidad de la luz, aumentaría la productividad. Y así fue. Pero ¿qué creen? Que también al grupo control, que no se le hizo ninguna intervención de cambio de iluminación, también aumentó la productividad. ¿Y cuál es la moraleja o qué hay que resaltar de esta investigación? Bueno, pues que justo las cuestiones físicas son importantes. Hay todo un tratado que podríamos aquí plantear de cuestiones ergonómicas, del tamaño, el lugar, el espacio, la ventilación, los ruidos, ¿no? La anatomía, físicamente, cómo está un teclado, ¿no? Que este no es nada ergonómico porque hay unos teclados que incluso son de esta manera, están ubicados así para que uno ponga las manos de esta forma, no así. Luego viene el túnel del carpio, el problema de los dedos y así. O sea, hay toda una cuestión de ergonómica que, insisto, se señala para mejorar la condición física, pero lo destacable acá es que las mujeres cambiaron su comportamiento de mejorar la productividad porque se les había tomado en cuenta, porque se sentían consideradas. Y cuando tú consideras a la otra persona, la tomas en cuenta, le pides su opinión, aun cuando tú ya sabes un poco la respuesta, es importante para generar en ellas un compromiso, una importancia. No es solamente el asunto de te pago por hacerlo y lo tendrías que hacer. Es trátame con dignidad, trátame con respeto, trátame como ser humano que soy, ¿me explico? Y eso es de suma importancia cuando uno asume de, no te pago para que pienses, te pago para que trabajes y para que ejecutes. Qué cosa tan terrible cuando alguien suele decirle eso a un trabajador. Cuando todas las opiniones son importantes, por más simples, por más sencillas, por más a veces aparentemente ingenuas que parezcan, ¿no es cierto? Y eso es el respeto al otro. En ese sentido, los factores de riesgo psicosocial, sí, cuando se presentan, digamos, los factores de riesgo son aquellas situaciones adversas que pueden provocar efectivamente ansiedad, hastío psíquico, em, desagrado por el trabajo, desánimo y evidentemente grandes dosis de estrés, de adrenalina, catecolamina, de cortisol, de todo lo que ustedes como profesionales de la enfermería saben que provoca el estrés, ¿no? Y claro que tiene que ver con el tipo de trabajo, con el tipo de jornada, con estos acontecimientos a veces que en su caso como profesionales de la enfermería no es lo mismo que una persona llegue porque se intoxicó con medicamento, ¿no? Porque tomó un medicamento que no era el adecuado y es la misma intoxicación, ¿no? Que llegue otra persona, aparentemente porque tomó un medicamento porque quería morir, porque se estaba suicidando. Entonces, claro, ustedes le van a lavar la barriguita en los dos casos, ¿no es cierto? Pero la actitud, la disposición física, es emocional, la familia que le rodea
a la persona que llega en uno u otro caso es completamente distinta. Y ustedes como personal de la enfermería van a afrontar los casos de manera distinta también, con toda la carga emocional, psicológica, y aunque hagan la misma labor, van a llegar a su casa un poco más cansadas, cansados, derivados de toda esta carga emocional que conlleva más allá de la función misma, del trabajo per se, de su experiencia que tengan al respecto. Entonces, claro, el trabajo con los factores psicosociales incluye las condiciones peligrosas físicamente hablando. También incluye las cargas excesivas para la capacidad. Las personas tenemos una cierta capacidad, pero cuando se excede esta carga, llegamos a un nivel de tolerancia en donde el cuerpo empieza a cobrar la factura. Y siempre va a pasar que cualquier efecto emocional va a cobrar su factura en el cuerpo y que indudablemente a veces también tiene que ver con la falta de control sobre el trabajo, ¿no es cierto? Es importante. Las jornadas de trabajo superiores a las previstas por la ley. Y aquí a veces el trabajo es tan exhausto porque está el contenido y no se le permite a la persona este, asumirse con otra actitud de decir, bueno, a mí me pagaste por 8 horas y por hacer tal cantidad de cosas, sino que es un asunto también de compromiso de la persona hacia el trabajo, en donde le es imposible decir hasta aquí es un alto. La rotación de los turnos, ustedes son expertos en no dormir para cuidar al otro o a la otra persona. La interferencia indudablemente yo creo que ahí sí son especialistas. La interferencia de la relación del trabajo-familia. Ustedes dejan a la familia para estar en el trabajo y eso marca toda una pauta psicológica permanente. Y no porque lo hagan tan seguido y tan frecuente no significa que no afecte. Y claro, cuando tienen un supervisor o supervisora, jefe, jefa, con un liderazgo negativo, bueno, ni qué hablar de estas situaciones que siguen afectando. Y podría ser la lista interminable, pero para ir como cerrando en este sentido, ¿no? Hay unos cuestionarios que acá tenemos que con gusto podríamos compartirlos y ustedes lo podrían adaptar a sus centros de trabajo, cuestionarios para identificar los factores de riesgo psicosocial en cualquier lugar de trabajo. Hay diferentes dependiendo del giro, de la actividad preponderante, de las condiciones e incluso del tamaño o la magnitud de la cantidad de personas que trabajan en el lugar. Y los factores psicosociales en general tienen que ver con estos aspectos. Tienen que ver con el contenido del trabajo y con las relaciones interpersonales. Hablando de las primeras, es la sobrecarga y ritmo del trabajo, los horarios, el control, el ambiente y los equipos, la cultura organizacional y las funciones. Respecto a las relaciones interpersonales, está el rol de la persona dentro de la organización, está también el desarrollo de la persona o el impedimento de que la persona pueda crecer y desarrollarse dentro del trabajo, las relaciones del trabajo con la familia, ya les decía hace ratito, y la seguridad contractual. Esta última es decisiva. Hoy por hoy nosotros a nivel nacional tenemos un grave problema con ese asunto. Nuestros contratos son por honorarios, que le llaman acá. ¿Y qué implica un contrato por honorarios? Que no tienes seguridad social, no tienes prestaciones, no tienes tampoco certeza de que el día de mañana vas a seguir trabajando. Y esa incertidumbre provoca un desgaste psicológico impresionante. Y así tenemos que seguir trabajando las personas. La salud mental, yo ayer decía que es ese asunto del Congreso catalán que lo implementa como la manera de vivir libre, solitaria y responsable. Es un bien ser y no un bienestar. Esta definición, ya les decía, desmedicaliza un poco el asunto de la salud como si nada más fuera un asunto físico, sino es un derecho humano y como tal debe ser igualitario, universal, innegociable. El Estado debería asegurar esto a toda la población. La salud mental incluso tiene una cuestión histórica y social. No se enferman las personas de lo mismo que se enfermaban hace 20 años, hace 30 años, las enfermedades van cambiando. Y no por un asunto solamente epidemiológico de carácter físico, sino que la forma en que nos hemos organizado hoy nuestra sociedad ha ido cambiando. Los ritmos, los tiempos, los lugares, todo es deprisa. Vivimos en un asunto, perdón por lo escatológico del término, pero como si tuviéramos diarrea mental. O sea,
todo es deprisa. La sociedad se mueve con una sobreacelere y entonces nosotros también nos echamos a andar con ese acelere. Y vivir acelerados es vivir siempre pensando como en el futuro lo que vamos a hacer. Estamos haciendo ahorita una cosa cuando ya estamos pensando en la siguiente y en la siguiente y la siguiente. Y sobre todo las mamás, me parece que más las mamás que los papás, incluso comen hasta de pie. Están comiendo rápidamente, ni siquiera se sientan atendiendo a los demás y ya están pensando en lo que va a seguir. Tienen que dejar la ropa limpia o la lavadora o los trastes y luego irse al trabajo. Porque en el caso de las mujeres enfermeras, no estoy tan segura si los hombres enfermeros lo hacen, pero ustedes tienen una doble y a veces hasta triple jornada. Y todo eso son las mujeres maravillas y lo tienen que hacer así. Entonces, vuelvo a insistir, el asunto del proceso de salud de enfermedad trasciende lo eminentemente biológico y hoy por hoy es histórico-social porque cada época ha ido cambiando la forma de enfermar y la forma de morir también. E incluso diríamos que es histórico por eso, por la temporalidad, pero también es social porque también tiene que ver con un asunto de riqueza o de pobreza. Hay clases sociales y las clases sociales no se enferman de lo mismo las personas. Entonces, ¿qué medidas deberían tomarse desde la perspectiva de salud pública? Acá en nuestro país, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿no? Es STPS, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, impulsa lo que se llama el famoso programa de Pronaver, Programa Nacional de Bienestar Emocional y Desarrollo Humano en el Trabajo. No está completamente desarrollado, seré honesta, y no se basa en una cuestión de promover la cultura de la salud, sino de cómo erradicar los factores psicosociales. O sea, todavía estamos a veces en un asunto de corregir más que de promover la salud. Todavía no llegamos a eso, aun cuando el nombre del programa suena muy elegante y lo podía provocar, pero no es así. Insisto, surge este programa con la finalidad de erradicar bueno, mejorar las condiciones, pero a través de erradicar los factores psicosociales. Y este PRONAVE se basa en Solve. Solve es integrando la promoción de la salud, políticas de seguridad en el trabajo. Esto lo implementa la Organización Internacional del Trabajo desde el 2002 y luego lo reitera a partir del 2012. Bueno, y la idea es una gestión de la promoción de la salud en el lugar de trabajo basado en estos aspectos, en el estrés, ¿no? Hay que atender el estrés relacionado con el trabajo. También hay comportamientos como es el alcohol y las drogas dentro del trabajo y sí se dan. La violencia en el trabajo es otro aspecto que hay que considerar desde este programa. El VIH y SIDA en el trabajo también. El tabaco, el humo de segunda mano en el lugar de trabajo, o sea, y los fumadores pasivos que también existen o existimos. Indudablemente la nutrición en el trabajo, que es un tema decisivo, fundamental, porque a veces no es que no sepamos comer bien, sino que no tenemos como el tiempo en nuestra organización de vida y de trabajo para tener una buena alimentación. La actividad física saludable, que claro que es mejor hacer ejercicio en la mañana, pero si no te alcanza y lo haces en la noche, que no sería lo más adecuado porque tu cuerpo sigue activado y luego te quieres ir a dormir. Pero a veces es la única hora posible de hacerlo. El sueño saludable, ¿no es cierto? Hay quienes toman pastillas para poder dormir y luego tomamos la pastilla para poder despertar, lo diría Galeano, lo que decía yo ayer. Y el estrés económico derivado de que no te alcance el dinerito para cubrir tus necesidades. Eh, bueno, hasta aquí dejo mi intervención para dar pauta a las preguntas y a compartir las experiencias que ustedes me puedan ir planteando. Yo acá tenía unas imágenes de algunos pajaritos, ¿no? Este, para, para promover un poco la salud. Viene una música, pero no creo que se esté escuchando, ¿verdad? ¿O se escucha?